No le vas a hablar así a mi esposa en su propia casa. La voz de mi hijo sonó como un trueno en la pequeña cocina. Quedé paralizada, sosteniendo la regadera sobre mis plantas. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve. En cuestión de meses, ese hombre que un día cargué en mis brazos había permitido que una extraña me expulsara del hogar que construí con mis propias manos. En ese momento, me di cuenta de que para recuperar el respeto en mi propia casa, tendría que tomar una decisión que podría costarme mi relación con mi único hijo. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lucía, tengo 67 años. Durante 4 décadas, trabajé como costurera para mantener a mi familia después de que mi marido falleciera. Cada centavo ahorrado fue invertido en esta casa, construida poco a poco, ladrillo a ladrillo. Cuando mi hijo Ricardo se graduó de ingeniero, fue el día más feliz de mi vida. Finalmente, todos los sacrificios habían valido la pena. La llegada de Cristina a nuestras vidas ocurrió de forma repentina. Ricardo la conoció en una fiesta de la empresa donde trabajaba y, después de solo 6 meses de noviazgo, anunció que se iban a casar. Ella era hermosa, elocuente, 10 años más joven que él, y trabajaba como ejecutiva en una empresa de marketing. Todo pasó muy rápido, y antes de que pudiera asimilarlo, estábamos sentados en mi sala discutiendo sobre cómo vivirían conmigo temporalmente hasta encontrar un lugar propio. «Será genial, mamá», dijo Ricardo entusiasmado. «Ahorramos para comprar nuestro apartamento y no te quedas sola». Cristina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Algo en esa sonrisa me incomodó profundamente, pero me tragué mi intuición. Después de todo, mi hijo parecía feliz. ¿Y no es eso lo que toda madre desea? Las primeras señales surgieron apenas en la primera semana después de la boda. Llegué a casa después de visitar a mi amiga Silda y encontré todos mis maceteros reorganizados. Mis suculentas, que necesitaban sol directo, estaban ahora en un rincón sombreado del balcón. «Cristina, querida», le dije amablemente, «estas plantas necesitan bastante sol para sobrevivir». Ella ni siquiera quitó los ojos de la revista que hojeaba. Estaban dejando el balcón muy lleno. Necesitábamos espacio para poner la mesa de café que compré. Cuando vi la dichosa mesa, mi corazón se encogió. Era una pieza moderna, de metal, que desentonaba completamente con el resto de mi casa. Y lo que es más importante, estaba ocupando el lugar exacto donde, por 15 años, yo mantenía mis plantas más preciadas. ¿Pero no debiste haberme consultado antes? Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, con una expresión que mezclaba aburrimiento y desdén. Ricardo dijo que no habría problema. Después de todo, esta también es nuestra casa ahora, ¿no es así? Tragué saliva y no dije más. Esa noche, hablé con Ricardo sobre el asunto, pero él solo se encogió de hombros. «Mamá, Cristina solo está tratando de darle su toque también al ambiente. No es para tanto». Las semanas siguientes siguieron el mismo patrón. Mis cortinas fueron sustituidas por persianas metálicas. Mis portarretratos con fotos de familia fueron removidos del estante para dar lugar a objetos decorativos modernos y fríos. La cocina, que yo organizaba meticulosamente desde hacía décadas, fue completamente reordenada, con ollas y utensilios colocados en lugares que apenas alcanzaba. Cada vez que cuestionaba estos cambios, Ricardo se mostraba más impaciente. «Mamá, tienes que ser más flexible. Cristina también vive aquí ahora». Lo que más me dolía no eran los cambios en sí, sino cómo mi opinión parecía ya no importar. Como si me hubieran reducido a una huésped incómoda en la casa que construí. Un día, volví del supermercado y encontré a 3 mujeres desconocidas sentadas en mi sala, tomando café. Eran amigas de Cristina. Cuando entré, sentí que el ambiente cambiaba de inmediato. Me miraron como si fuera una intrusa. «Doña Lucía», dijo Cristina con falsa cordialidad. «Ellas son mis amigas del trabajo». Las mujeres apenas asintieron con la cabeza y pronto reanudaron la conversación, ignorando mi presencia. Fui a la cocina a guardar las compras y pude escuchar perfectamente lo que decían.
Vaya, no sé cómo aguantas vivir con tu suegra, dijo una de ellas. Yo no duraría una semana. Es complicado, respondió Cristina con un suspiro dramático. Es muy controladora. Se queja de todo lo que hago, pero es temporal, gracias a Dios. ¿Cuándo estará listo su apartamento? Aún estamos buscando, pero espero que sea pronto. No soporto tener que darle explicaciones de mis horarios, de lo que como, de cómo limpio la casa. Me quedé paralizada, sosteniendo una lata de guisantes en el aire. ¿Cuándo le había pedido yo explicaciones? ¿Cuándo me había quejado de cómo limpiaba? Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero no hice ningún ruido. No le daría ese gusto. Por la noche, mientras cenábamos, intenté abordar el tema con Ricardo. Hijo, oí a Cristina hablando con sus amigas hoy. Parece que no está feliz viviendo aquí. Ricardo soltó el tenedor y miró a Cristina, quien inmediatamente asumió una expresión de víctima. Solo comenté que a veces es difícil, amor, dijo ella con voz melosa. Tu madre tiene una manera muy diferente a la mía. Yo fui criada con más libertad. Pero Cristina, insistí, nunca te pedí que me dieras explicaciones de tus horarios, ni critiqué cómo limpias la casa. Ricardo frunció el ceño. Mamá, ¿estás llamando mentirosa a Cris? Su tono me asustó. Era duro, defensivo. Cristina bajó la cabeza, como si estuviera profundamente herida. No, hijo, solo... Mira, sé que es difícil para ti compartir el espacio después de tanto tiempo sola, me interrumpió. Pero Cris se está esforzando mucho para adaptarse aquí. Podrías poner las cosas un poco más fáciles. Me quedé sin palabras. ¿Cómo mi hijo no podía ver lo que estaba pasando? ¿Cómo podía creer que yo era el problema? La situación empeoró progresivamente. Cristina comenzó a excluirme de actividades cotidianas. Cocinaba solo para ella y Ricardo, dejándome sobras para mí. Cuando yo comentaba sobre algún programa de televisión, ellos cambiaban de canal. Mi propia casa se estaba convirtiendo, día tras día, en un territorio hostil. El incidente que lo cambió todo ocurrió una tarde de domingo. Volví de la misa y encontré todas mis plantas del jardín trasero apiladas en un rincón. El espacio donde solían estar había sido limpiado y estaba vacío. «¿Cristina?», llamé, entrando a la sala. «¿Qué pasó con mis plantas?». Ella estaba sentada en el sofá con Ricardo, hojeando un catálogo de muebles. «Ah, necesitaba ese espacio para la parrilla nueva que encargamos. Tus plantas estaban en el camino». «Pero esas plantas han estado ahí por más de una década. Algunas fueron regalos de tu padre antes de que falleciera». «Doña Lucía», suspiró ella, como si le explicara algo a una niña. «La casa necesita modernizarse. Ya nadie tiene un jardín de abuela así, lleno de macetas. Una parrilla le dará mucho más valor a la propiedad». Sentí mi sangre hervir. «Pero esta es mi casa. No puedes simplemente decidir arrancar mis plantas sin consultarme». Fue entonces cuando Ricardo se levantó, con el rostro rojo de rabia. «No le vas a hablar así a mi esposa en su casa», gritó señalándome con el dedo. «Esta casa también es de ella ahora, y si quiere cambiar las cosas, tiene todo el derecho». Me quedé completamente aturdida. ¿Su casa? ¿Su casa? ¿La casa que yo construí, que pagué, donde crié a mi hijo sola después de enviudar? «Ricardo», le dije con voz temblorosa, «esta es mi casa. Les permití vivir aquí temporalmente, pero eso no significa que...» «Ah, ¿ahora vas a echárnoslo en cara?», me interrumpió. «Qué generosa eres, permitiendo que vivamos aquí. Tal vez deberíamos irnos entonces». Cristina rápidamente le sostuvo el brazo, fingiendo ser la pacificadora. «Tranquilo, amor. Tu madre solo está teniendo dificultades para aceptar los cambios. Es la edad». La condescendencia en su voz fue la gota que derramó el vaso. Salí de la sala sin decir más y me encerré en mi habitación. Por primera vez en muchos años lloré como una niña. No por el jardín destruido, sino por darme cuenta de que había perdido a mi hijo por una mujer que me estaba borrando sistemáticamente de mi propia casa. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, esperé a que ambos salieran a trabajar. Tan pronto como la puerta se cerró, tomé el teléfono y marqué un número que encontré en la guía. «Aló, me gustaría hablar con un cerrajero.
Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy mismo. 2 horas después, un señor simpático de mediana edad llegó en su camioneta. Mientras trabajaba en las cerraduras, le conté brevemente mi situación. «Usted hace bien, señora», dijo, cambiando el cilindro de la puerta principal. «He visto muchos casos como este. Los jóvenes de hoy creen que pueden pasar por encima de los mayores sin consecuencias. Cuando terminó el trabajo, yo tenía 4 llaves nuevas en el llavero y una sensación de control que no sentía desde hacía meses. Pagué el valor acordado y una propina generosa. «Muchas gracias», dije, sosteniendo las llaves como si fueran un tesoro. «Mucha suerte, doña», respondió él con una mirada comprensiva. «La va a necesitar». Luego llamé a mi otro hijo, Felipe, que vivía en otra ciudad, Cancún. A diferencia de Ricardo, Felipe siempre fue más centrado, menos impulsivo. Después de contarle todo lo que estaba sucediendo, oí un largo suspiro del otro lado de la línea. «Mamá, siento mucho que estés pasando por esto. Ricardo siempre ha sido muy influenciable, pero esto ya ha cruzado todos los límites. No sé qué hacer, hijo. Tengo miedo de perder a Ricardo para siempre, pero no puedo seguir viviendo como una extraña en mi propia casa. Hiciste lo correcto cambiando las cerraduras. Necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. Si Cristina no puede respetarte, no merece vivir bajo tu techo». La voz firme de Felipe me dio fuerzas. Pasé el resto del día reorganizando mi jardín, devolviendo mis plantas a sus lugares originales y quitando la mesa de metal del balcón. Volví a colocar las cortinas antiguas y restauré mis fotografías de familia en el estante. Era como reconquistar mi territorio, centímetro a centímetro. Alrededor de las 6 de la tarde, oí el ruido del auto de Ricardo en el garaje. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve firme. Esta era mi casa, y por primera vez en meses estaba decidida a actuar como su dueña. Primero, se escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura. Luego, nada. Más intentos. Un murmullo de confusión. «Qué extraño», oí a Ricardo decir. «La llave no funciona». «Déjame intentar a mí», dijo Cristina. Más ruido de llaves arrastrándose contra la cerradura nueva. Luego vinieron los golpes en la puerta. Suaves al principio, luego más insistentes. «Mamá, mamá, ¿estás ahí? La puerta no abre». Me senté en el sillón de la sala, en silencio. Sabía que podían ver la luz encendida a través de las cortinas. «¡Mamá!». La voz de Ricardo se hizo más fuerte, con una nota de pánico. «Abre la puerta, por favor». Los golpes se intensificaron. «Doña Lucía». Era Cristina ahora. «¿Está todo bien ahí adentro?». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «Está todo perfectamente bien», respondí con calma. Simplemente cambié las cerraduras. Silencio del otro lado. Luego, «¿Hizo usted qué?». La voz de Cristina sonó estridente. «Mamá, ¿qué clase de broma es esta? ¡Abre la puerta ahora!». Ricardo parecía más confundido que enojado. «No es una broma, hijo. Decidí que solo las personas que me respetan pueden vivir en mi casa. Como ustedes han demostrado claramente que no me respetan, ya no son bienvenidos. Mamá, esto es ridículo. Está lloviendo aquí afuera. ¡Abre esa puerta!». La lluvia había comenzado hacía poco, una fina llovizna de inicio de la noche. Sentí una punzada de culpa, pero me mantuve firme. «Ricardo, tienes un buen trabajo y ahorros. Estoy segura de que pueden conseguir un hotel para esta noche. Mañana podemos hablar civilizadamente sobre el futuro». «Esto es un absurdo». La voz de Cristina estaba casi histérica ahora. «No puede dejarnos en la calle así. Esto es ilegal». «En realidad no lo es. Esta casa está registrada a mi nombre. Todas las cuentas las pago yo. Y ustedes no contribuyen financieramente con nada. Legalmente son mis huéspedes y tengo el derecho de decidir quién puede quedarse bajo mi techo». Oí un murmullo furioso entre ellos, luego el sonido de pasos que se alejaban. Minutos después, el auto arrancó y se fue. Me senté de nuevo en el sillón, temblando. ¿Realmente había hecho aquello? Una parte de mí quería correr tras ellos, pedir disculpas, rogarles que volvieran. Pero otra parte, más fuerte, sabía que este era el único camino para recuperar mi dignidad.
Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Cuando desperté, la casa estaba silenciosa, pacífica. Preparé mi desayuno sin prisa, sintiendo el placer simple de usar mi cocina sin preocuparme por los juicios de Cristina. Alrededor de las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Mamá. Su voz sonaba cansada, derrotada. Necesitamos hablar. Sí, necesitamos, acepté. Puedes venir aquí a las 2 de la tarde, solo. ¿Solo? Pero Cris, solo, Ricardo, o no hablaremos. Hubo un largo silencio. Está bien, estaré allí a las 2. A las 2 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, mi corazón se encogió al ver a mi hijo. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Barba sin afeitar, ojeras profundas, ropa arrugada. Pasa, dije, haciéndome a un lado para que pasara. Ricardo entró vacilante, como si estuviera en territorio desconocido y no en la casa donde creció. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, con un silencio pesado entre nosotros. Mamá, comenzó, luego se detuvo, pasándose las manos por el rostro. ¿Por qué hiciste esto? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba rabia, acusaciones, no esta confusión genuina. Hijo, ¿de verdad no lo sabes? Él negó con la cabeza. Sé que tú y Cristina han tenido algunos desacuerdos, pero de ahí a dejarnos en la calle. ¿Algunos desacuerdos? Repetí incrédula. Ricardo, Cristina me ha faltado al respeto sistemáticamente durante meses. Cambia mis cosas sin permiso, habla mal de mí con sus amigas en mi propia sala, me excluye de las comidas. Y ayer, cuando intenté defender las plantas que tu padre me dio, me gritaste como si yo fuera una intrusa. En mi propia casa. Ricardo bajó los ojos, evitando mi mirada. Cris dijo que has sido muy controladora, que no la dejas hacer nada a su manera. ¿Y le creíste sin cuestionar? ¿Sin siquiera escucharme? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Ricardo, yo construí esta casa con el sudor de mi trabajo después de que tu padre murió. Trabajé en 3 empleos para pagar tus estudios. Todo lo que siempre quise fue verte feliz y realizado. Pero eso no significa que merezca ser tratada como basura en mi propia casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de mi hijo. Era la primera vez que lo veía llorar desde la adolescencia. Yo... Lo siento mucho, mamá. Creo que estaba tan preocupado por hacer feliz a Cristina que no me di cuenta de lo que te estaba pasando. Mi corazón se ablandó un poco, pero sabía que necesitaba mantenerme firme. No es solo una disculpa lo que va a resolver esto, hijo. La situación se volvió insostenible. Tú y Cristina necesitan encontrar otro lugar para vivir. Pero mamá, no tenemos dinero para un alquiler ahora. Estamos ahorrando para el enganche del apartamento. Ese no es mi problema, Ricardo. Son adultos. Encuentren un lugar más barato temporalmente. Pidan ayuda a los padres de Cristina. Hagan lo que sea necesario, pero ya no pueden quedarse aquí. ¿Y si? Dudó. ¿Y si Cris pide disculpas? ¿Si promete que va a cambiar? Lo miré a los ojos buscando sinceridad. ¿De verdad crees que ella va a cambiar? ¿Que de repente me va a respetar, después de meses tratándome como un estorbo? Ricardo suspiró profundamente. No lo sé, pero las amo a las dos. No quiero tener que elegir. Ya elegiste, hijo. Cuando me gritaste defendiéndola, hiciste tu elección. Comenzó a llorar de nuevo, esta vez sollozando como un niño. Por un momento, vi a mi niño de 10 años allí, vulnerable y confundido. Casi cedí, casi dije que podían volver, pero sabía que sería solo posponer lo inevitable. La situación solo empeoraría. Te amo, Ricardo. Esta siempre será tu casa, y siempre serás bienvenido aquí. Pero Cristina demostró que no me respeta, y ya no puedo aceptar eso. Cuando tengan su propio lugar, podremos reconstruir nuestra relación como familia, pero no bajo este techo. Ricardo salió cabizbajo, prometiendo pensar en todo lo que conversamos. En los días siguientes recibí varias llamadas suyas, siempre preguntando si no podía reconsiderar, si no había otra solución. Me mantuve firme. Una semana después recibí una visita inesperada. Cuando abrí la puerta, encontré a Cristina parada en el umbral.
luciendo muy diferente a la mujer segura de sí misma que conocí. Estaba sin maquillaje, con ojeras visibles, vestida con sencillez. «Doña Lucía», dijo con voz baja, «¿podemos hablar?» Dudé por un momento, evaluando la situación. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. «Pasa», respondí secamente, abriendo espacio para que entrara. Cristina entró con pasos vacilantes, luciendo desubicada sin su habitual aire de superioridad. Nos sentamos en la sala de estar, donde tantas veces ella había ignorado mi presencia al conversar con sus amigas. «Le traje esto, señora», dijo, extendiéndome un pequeño macetero con una suculenta. «Sé que le gustan las plantas». El gesto me tomó por sorpresa, pero no ablandó mi corazón. Puse el macetero en la mesa de centro sin comentar. «¿Qué quieres, Cristina?» Ella respiró hondo, como si reuniera coraje. «Doña Lucía, vine a pedirle disculpas, por la forma en que la traté, por la falta de respeto, por todo». Crucé los brazos, observándola atentamente. «Después de que usted nos pidió que nos fuéramos, Ricardo y yo tuvimos que hospedarnos en un hotel barato. Fue horrible. Cucarachas en el baño, ruido toda la noche». Ella se estremeció con el recuerdo. «Ahora estamos en una habitación alquilada, en la casa de una señora mayor en el otro barrio, Guadalajara. Ella es más rigurosa que usted. No podemos usar la cocina después de las 8. Tenemos que quitarnos los zapatos antes de entrar. No podemos recibir visitas». «¿Y viniste a contarme eso por qué?», pregunté, manteniendo mi expresión neutral. «¿Crees que voy a sentir pena y dejarles volver?» «No», respondió rápidamente. «Es decir, sería bueno, pero realmente vine a disculparme. Me di cuenta de que fui injusta con usted, que invadí su espacio sin consideración. ¿Por qué este cambio repentino, Cristina? Hace 2 semanas me estaba tratando como una anciana senil que no sabía cuál era su lugar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque nunca me detuve a pensar en lo que usted pasó. Ricardo me contó todo estos días. Cómo usted trabajó en 3 empleos después de que su padre murió. Cómo vendió sus joyas para pagar su universidad. Cómo construyó esta casa poco a poco, ahorrando cada centavo. Me quedé sorprendida. Ricardo nunca había sido de hablar mucho sobre nuestro pasado. Usted construyó algo admirable», continuó Cristina. «Una vida, una familia, una casa. Y yo llegué queriendo cambiarlo todo, como si nada de eso importara». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya había sido engañada antes. «¿Cómo puedo creerte, Cristina? ¿Cómo puedo confiar en que no es una manipulación más?» Ella se secó las lágrimas con la manga de la blusa. «No puedo probarlo con palabras, solo con acciones, con el tiempo, pero estoy dispuesta a intentarlo si me da una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué, exactamente?» «Para mostrar que puedo respetarla, que puedo ser una buena nuera, que puedo ser parte de esta familia sin intentar cambiarla». La miré largamente, tratando de ver más allá de la fachada. Había algo diferente en sus ojos, una humildad que nunca había visto antes. «Ricardo, ¿sabe que estás aquí?» «No», admitió ella. «Está en el trabajo. Pensé que sería mejor que habláramos solo nosotras dos, de mujer a mujer». Esa honestidad me impresionó más que cualquier otra cosa. La antigua Cristina habría usado a Ricardo como escudo, como siempre hacía. «Mira, Cristina, no voy a mentir. Me heriste profundamente. Me hiciste sentir como una intrusa en mi propia casa. Va a requerir mucho más que una disculpa y una planta para arreglar esto». «Lo sé», asintió ella, «y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Primero, esta es mi casa. Yo decido cómo se organizan y decoran las cosas. Si quieres cambiar algo, tienes que consultarme y respetar mi decisión final». Ella asintió vigorosamente. «Segundo, espero respeto total. Eso incluye no hablar mal de mí con tus amigas, no excluirme de las comidas y actividades y tratar mis pertenencias con cuidado». «Sí, doña Lucía, por supuesto». «Tercero, esta es la última oportunidad. Si siento que se me falta el respeto de nuevo, no habrá discusión. Saldrán de inmediato». «Entendido», respondió con seriedad. «Y por último, quiero hablar con ustedes dos juntos antes de tomar una decisión final».
Ricardo también necesita entender que su comportamiento fue inaceptable. «Puedo llamarlo ahora mismo», ofreció ella, tomando su celular. «No», interrumpí. «Hagámoslo bien. Digamos, mañana a las 7 de la noche. Cenen algo decente antes, porque no será una reunión social». Cristina se levantó, luciendo verdaderamente aliviada. «Muchas gracias por la oportunidad, doña Lucía. Prometo que no se arrepentirá». Cuando se fue, me sentí agotada emocionalmente, pero también extrañamente esperanzada. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de esta difícil situación. Esa noche llamé a Felipe para contarle sobre la visita de Cristina. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó preocupado. «La gente no cambia de la noche a la mañana». «Lo sé, hijo, pero todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no es así? Además, todavía no estoy prometiendo nada. Quiero ver cómo se comporta Ricardo mañana». «Bueno, usted sabe lo que está haciendo. Solo tenga cuidado de no terminar en la misma situación de antes. No te preocupes, esta vez seré muy clara sobre los límites». Al día siguiente, a las 7 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, vi a Ricardo y Cristina lado a lado, ambos luciendo nerviosos. Ricardo sostenía un ramo de lirios, mis flores favoritas. «Pasen», invité, aceptando las flores con una pequeña sonrisa. Nos sentamos todos en la sala de estar, con Ricardo y Cristina en el sofá y yo en mi sillón favorito. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Ricardo finalmente hablara. «Mamá, quiero empezar pidiéndote disculpas. Yo no tengo excusa para la forma en que te traté. Me diste todo, siempre pusiste mis necesidades por encima de las tuyas, y yo te devolví eso gritándote en tu propia casa». Su voz se quebró. «Me siento tan avergonzado». «Ricardo», respondí con calma. «Lo que más me dolió no fue el grito en sí, sino ver cómo permitiste que alguien me faltara al respeto durante tanto tiempo sin hacer nada». «Lo sé», admitió, mirando al suelo. «Estaba tan preocupado por hacer feliz a Cristina que no me di cuenta de cómo estaba sufriendo. O tal vez me di cuenta, pero no quise verlo. Cristina me contó que están teniendo dificultades para encontrar un lugar adecuado para vivir». «Sí», confirmó Ricardo. «Los alquileres están muy caros y queríamos seguir ahorrando para comprar nuestro propio lugar en lugar de gastarlo todo en alquiler». «Lo entiendo. ¿Y qué esperan de mí ahora?». Intercambiaron una mirada antes de que Ricardo respondiera. «Estamos pidiendo una segunda oportunidad, mamá, para demostrar que aprendimos la lección, para convivir contigo con el respeto que mereces. Cristina y yo hablamos ayer. Ella me explicó las condiciones que usted puso y estoy de acuerdo con todas ellas», complementó él. «Tengo una condición más», dije, mirando directamente a Ricardo. «Si alguna vez hay un desacuerdo entre Cristina y yo, no puedes tomar automáticamente su lado solo porque es tu esposa. Tienes que escuchar a ambas partes y ser justo». Ricardo asintió solemnemente. «Lo prometo, mamá. No voy a repetir el mismo error». «Bien», suspiré. «Pueden volver mañana. Voy a necesitar tiempo para reorganizar las cosas». Los ojos de Cristina se abrieron de par en par. «¿De verdad nos va a dar otra oportunidad?». «Sí, pero recuerden, esta es la última. Si me siento irrespetada de nuevo, no habrá discusión ni tercera oportunidad». Ambos estuvieron de acuerdo efusivamente, agradeciendo repetidamente. Cuando se levantaron para irse, le pedí a Ricardo que esperara un momento en el balcón, ya que quería intercambiar algunas palabras a solas con Cristina. Cuando nos quedamos solas, la miré a los ojos y hablé con firmeza. «Cristina, me di cuenta de algo importante en estos días. Nunca has tenido un hogar estable, una familia unida. Eso explica tu comportamiento, pero no lo justifica. Sin embargo, si realmente estás dispuesta a cambiar, quiero que sepas que hay espacio en mi corazón para ti como hija. No para reemplazarme, no para borrar mi historia, sino para que construyamos juntas una nueva historia familiar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, vi a través de todas las capas de arrogancia y actitud defensiva, viendo a la niña carente que nunca había conocido el verdadero significado de un hogar. «Gracias, doña Lucía», respondió con voz embargada. «Prometo que me esforzaré para merecer ese lugar en su familia».
Al día siguiente, Ricardo y Cristina volvieron con sus maletas. La readaptación no fue inmediata ni fácil. Hubo momentos tensos, pequeños roces, pero siempre resueltos con comunicación clara y respeto. Cristina, para mi sorpresa, parecía sinceramente empeñada en cambiar. Comenzó a pedirme consejos sobre cómo cuidar la casa, a invitarme a ver programas de televisión juntas, a interesarse por las historias de mi juventud. Un mes después de su regreso, llegué a casa y encontré a Cristina mirando mi antiguo álbum de fotografías. Inmediatamente me tensé, recordando cómo ella solía tratar mis recuerdos con desdén. «Disculpe, doña Lucía», dijo, cerrando el álbum rápidamente. «No debí haberlo tomado sin permiso». «Está bien», respondí, sentándome a su lado. «Solo me sorprendió. Es que quería saber más sobre la historia de la familia, sobre don Roberto, el padre de Ricardo. Él habla tan poco de su padre». Aquello me conmovió profundamente. Abrí de nuevo el álbum y comencé a mostrarle las fotos de mi difunto marido, contándole historias que Ricardo probablemente nunca había compartido. «Era un hombre bueno», comenté, señalando una foto donde Roberto sostenía a Ricardo de bebé. «Trabajador, honesto. Murió muy joven, con solo 42 años, un accidente en la construcción. Debe haber sido muy difícil quedarse sola con 2 niños pequeños. Fue el periodo más desafiante de mi vida», admití. Pero también me mostró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Cristina se quedó en silencio por un momento. Luego habló en voz baja. «Creo que por eso me comporté tan mal. Me sentí intimidada por su fuerza, por la historia de esta casa. Parecía que yo nunca tendría un lugar realmente mío aquí. Cristina, un hogar no se construye borrando el pasado, sino añadiendo nuevas capas de historia a él. Tú y Ricardo pueden construir el futuro de esta casa sin necesidad de destruir sus cimientos». Ella asintió, comprendiendo finalmente lo que yo intentaba decir desde el principio. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que no era solo Cristina la que estaba cambiando. Yo también me volvía más flexible, más abierta a algunos cambios. Le permitimos redecorar su habitación completamente. Acepté la instalación de estanterías modernas en la sala de estar, siempre y cuando preservaran el espacio para mis fotografías de familia. Y sí, eventualmente hasta acepté la parrilla en el jardín trasero, siempre y cuando no interfiriera con mis plantas más preciadas. Ricardo, por su parte, volvió a ser el hijo atento que yo conocía. Los domingos retomamos nuestro antiguo hábito de desayunar juntos en el mercado municipal. En algunas ocasiones, Cristina nos acompañaba. En otras, nos dejaba a solas para reconectar. 6 meses después del incidente de las cerraduras, Ricardo y Cristina me invitaron a una cena especial. Me di cuenta de inmediato de que había algo importante que contar. Mientras Cristina servía el postre, un flan que había aprendido a hacer con mi receta, me dieron la noticia. «Mamá», dijo Ricardo, sosteniendo la mano de Cristina, «encontramos un apartamento. Firmamos el contrato ayer». Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y orgullo. «Eso es maravilloso, hijo». «Está cerca de aquí», añadió Cristina rápidamente. «Solo a 10 minutos en auto. Podemos venir a cenar siempre que usted quiera». «¿Cuándo se mudan?» «En 2 semanas», respondió Ricardo. «Pero antes de eso, hay otra cosa que queremos contarte». Intercambiaron una mirada cómplice antes de que Cristina finalmente dijera: «Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Las lágrimas llegaron de inmediato. Mi primer nieto o nieta estaba en camino. De repente, todas las dificultades de los últimos meses parecieron insignificantes ante esa nueva vida que estaba por venir. «Queremos que seas parte de la vida de nuestro hijo desde el principio», continuó Ricardo. «Incluso, si es niña, nos gustaría ponerle tu nombre». No pude contener el llanto. Me levanté y los abracé a los dos, sintiendo que finalmente habíamos encontrado el equilibrio que tanto buscábamos. Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre el viaje que habíamos recorrido. Del irrespeto al entendimiento, del dolor a la reconciliación, de la disputa territorial a la verdadera unión familiar.
Me di cuenta de que, a veces, es necesario establecer límites dolorosos para permitir que las relaciones saludables florezcan. La casa que construí con tanto sacrificio seguía siendo mi hogar, mi santuario. Pero ahora también era la cuna de nuevos recuerdos, de una familia expandida, de un futuro que jamás hubiera imaginado 6 meses atrás. Y todo comenzó cuando tuve el coraje de decir no, cuando me negué a ser invisible en mi propio hogar. La línea que mi yerno cruzó terminó siendo la frontera que todos necesitábamos reconocer para construir algo más fuerte, más verdadero y más duradero. La mañana en que Ricardo y Cristina se mudaron al nuevo apartamento, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por recuperar completamente mi espacio, tristeza por ver a mi hijo partir, y una pizca de preocupación sobre cómo sería nuestra relación de ahora en adelante. Los ayudé a cargar las últimas cajas hasta el auto, tratando de ocultar las lágrimas que insistían en formarse. «Mamá», dijo Ricardo, abrazándome fuerte, «no es una despedida. Estaremos a 10 minutos de aquí». «Lo sé, hijo. Es solo que estoy acostumbrada a oír tus pasos por la casa». Cristina, que ahora mostraba una pequeña barriguita de 4 meses, se acercó con una sonrisa gentil. «Doña Lucía, ya lo acordamos, ¿no? Usted viene a almorzar con nosotros todos los domingos y cenamos aquí los miércoles». Asentí, secando una lágrima terca. «¿Y prometen llamarme si necesitan algo?» «Lo prometemos», respondieron al unísono. Mientras el auto se alejaba, me quedé parada en la acera, observando hasta que desapareció en la esquina. Luego entré a casa y cerré la puerta. El silencio era ensordecedor. Pasé el resto del día reorganizando la casa. Devolví mis libros a los estantes donde siempre estuvieron, reposicioné mis plantas favoritas en los lugares más soleados, cambié mis productos de limpieza de vuelta a los armarios más accesibles. Pequeños gestos de reapropiación que traían consuelo a mi corazón. Por la noche, sentada sola en la sala con un té y mi programa de televisión favorito, recibí un mensaje de Cristina. Era una foto del nuevo apartamento, con la leyenda: «Le falta tu toque especial. ¿Puedes ayudarnos a decorar el próximo fin de semana?» Sonreí al teléfono. ¿Quién diría que aquella misma mujer que había desdeñado mi decoración anticuada ahora pedía mi ayuda? La gente realmente puede cambiar cuando se enfrenta con amor firme y límites claros. Los meses siguientes establecieron un nuevo ritmo en mi vida. Los domingos en el apartamento de Ricardo y Cristina se convirtieron en momentos preciosos. Yo llegaba temprano, ayudaba a Cristina a preparar el almuerzo mientras conversábamos sobre el bebé, sobre recetas, sobre planes para el futuro. Ricardo, siempre atento, se encargaba de recogerme y llevarme de vuelta, a pesar de que yo insistía en que podía tomar un autobús. Con la barriga de Cristina creciendo, nuestro vínculo se profundizó de maneras inesperadas. Comenzó a hacerme preguntas sobre mi propio embarazo, sobre cómo fue criar a Ricardo, sobre mis esperanzas y miedos como madre primeriza. «Tuve tanto miedo al principio», le confesé durante uno de nuestros domingos. Roberto trabajaba todo el día y me sentía sola con un bebé que no paraba de llorar. «Es exactamente así como me siento a veces», admitió Cristina, acariciando su barriga de 7 meses. Aterrada. Como si todo el mundo esperara que supiera naturalmente qué hacer, pero no tengo ni idea. Nadie nace sabiendo, querida. La maternidad es un aprendizaje constante. Era la primera vez que la llamaba querida, y el término de cariño salió naturalmente, sin que me diera cuenta. Cristina lo notó, y sus ojos se humedecieron. «Gracias, doña Lucía, por darme una segunda oportunidad, por estar aquí para mí ahora». Tomé su mano entre las mías. «Familia es esto, Cristina». Nos apoyamos mutuamente, incluso después de los errores. Cuando llegamos al 9º mes de embarazo, Cristina me pidió algo que nunca imaginé oír. «Doña Lucía, me gustaría que estuviera conmigo en la sala de parto, junto con Ricardo». Me quedé sin palabras por un momento. «¿Estás segura? Ese es un momento tan íntimo». «Estoy absolutamente segura. Usted es la única figura materna que realmente se preocupa por mí. Quiero que esté allí para conocer a su nieta». Ya habíamos descubierto que sería una niña,
y como prometido se llamaría Lucía, como yo, pequeña Lucía. El gran día llegó 2 semanas después, en medio de la noche. El teléfono sonó a las 3:40 de la mañana y la voz agitada de Ricardo del otro lado me hizo saltar de la cama. «¡Mamá, la bolsa de Chris se rompió! ¡Vamos al hospital!» «Voy en camino», respondí, ya buscando ropa para vestirme. Llegué al hospital casi al mismo tiempo que ellos. Cristina estaba siendo acomodada en una silla de ruedas, el rostro contraído por el dolor durante una contracción. Ricardo, a su lado, parecía tan aterrorizado como recordaba a Roberto el día de su propio nacimiento. «Tranquila, respira hondo», le indiqué, sosteniendo la mano de Cristina. «¿Recuerdas los ejercicios que practicamos?» Ella asintió, enfocándose en la respiración, mientras la enfermera la conducía a la sala de partos. Las siguientes 8 horas fueron intensas, emocionantes y agotadoras. Cristina se reveló increíblemente fuerte, enfrentando cada contracción con determinación. Ricardo, inicialmente nervioso, encontró su papel brindando apoyo constante, y yo, que había imaginado quedarme en un rincón discreto, me vi profundamente involucrada, sosteniendo su mano, secando su sudor, ofreciendo palabras de aliento. «Tú puedes, hija», dije en un momento dado, sin darme cuenta de lo que había hablado. Cristina apretó mi mano con fuerza, mirándome a los ojos a pesar del dolor. «Me llamó hija». «Te llamé», confirmé, dándome cuenta de que era exactamente así como la veía ahora. Con un último y poderoso esfuerzo, mi nieta vino al mundo a las 11:23 de la mañana, anunciando su llegada con un llanto vigoroso que llenó la sala. Cuando la enfermera la puso en los brazos de Cristina, todos llorábamos, de alegría, de agotamiento, de amor. «Hola, pequeña Lucía», susurró Cristina al bebé. Luego me miró. «¿Quieres sostenerla?» Con manos temblorosas recibí ese pequeño bulto. Mi nieta, mi homónima, mi sangre. Miré su carita roja y arrugada, tan parecida a la de Ricardo cuando nació, y sentí un amor abrumador inundarme. «Bienvenida a la familia, pequeña Lucía», murmuré, besando suavemente su frente. En ese momento, mirando a esa familia que se formaba ante mis ojos, mi hijo, mi nuera que se había convertido casi en una hija, y ahora mi nieta, me di cuenta de que el ciclo de la vida continuaba, que los desafíos que enfrentamos meses antes habían sido solo una parte del viaje, necesarios para traernos a este punto de unión y amor. Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales, biberones, noches sin dormir y alegrías indescriptibles. Como prometido, yo estaba siempre presente, ayudando cuando se me solicitaba, pero respetando su espacio como nuevos padres. Cristina, sorprendiendo a todos, se reveló como una madre dedicada y amorosa. Ricardo, siguiendo los pasos del padre que apenas conoció, se mostró protector y atento. Una tarde, unos 6 meses después del nacimiento de la pequeña Lucía, Cristina apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba al bebé en brazos y parecía exhausta. «Disculpe aparecer así, doña Lucía», dijo con voz embargada. «Lucía ha tenido cólicos desde ayer. No consigo que duerma. Ricardo está en una reunión importante de la que no puede salir. Yo no sabía qué hacer». «Pasa, querida», respondí de inmediato, abriendo espacio. «Hiciste exactamente lo que debías hacer». Tomé a la bebé de sus brazos y comencé a mecerla suavemente, caminando por la sala a un ritmo tranquilo y constante. Cristina se desplomó en el sofá, claramente al límite de sus fuerzas. No sé cómo lo logró doña Lucía. Criar 2 hijos sola, trabajar, mantener esta casa. Yo apenas puedo cuidar de un bebé con toda la ayuda posible. Sonreí, continuando a mecer a la pequeña Lucía, que ya comenzaba a calmarse. «Aprendes con el tiempo, hija, y nadie tiene que hacerlo sola. Por eso existe la familia». Cristina me miró con los ojos humedecidos. «Usted siempre me llama hija ahora». «Porque es lo que te has convertido para mí», respondí con sinceridad. No fue un camino fácil, pero llegamos, ¿no es así? Ella asintió, secándose las lágrimas. ¿Quién lo diría, después de aquella terrible pelea? A veces necesitamos tocar fondo para ver lo que realmente importa.
La pequeña Lucía finalmente se durmió en mis brazos, su rostro ahora sereno. Me senté junto a Cristina en el sofá. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto?, continué. Que el respeto no se impone con gritos o manipulación. Se conquista con límites claros y amor constante. Y yo aprendí que un hogar no es solo un lugar, sino las personas que lo componen, completó Cristina. Gracias por enseñarme eso, doña Lucía, por mostrarme lo que es una familia de verdad. Mirando a mi nieta dormida y a la mujer que un día consideré mi rival, pero que ahora era parte esencial de mi vida, sentí una profunda gratitud. Aquella línea que mi yerno había cruzado, ese momento doloroso de confrontación, había sido en realidad el inicio de un viaje de sanación y transformación para todos nosotros. A veces, es en nuestras mayores crisis donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Y en las relaciones que más nos desafían, descubrimos nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Cuando la pequeña Lucía cumplió 1 año, organizamos una fiesta en mi patio trasero. Era una tarde soleada de domingo, y el jardín que casi fue destruido para dar lugar a una parrilla estaba ahora más exuberante que nunca, decorado con globos de colores y cintas. La parrilla también estaba allí, pero en un rincón estratégicamente planeado para no afectar mis plantas más preciadas, un símbolo perfecto del equilibrio que habíamos encontrado. Invitamos a familiares, amigos y vecinos. Felipe, mi hijo menor, vino con su esposa y sus 2 hijos. Doña Neusa, mi vecina de décadas, trajo un pastel casero. Incluso algunas de las antiguas amigas de Cristina aparecieron, aunque noté que ella ya no mantenía el mismo círculo social de antes. Durante la fiesta, observé discretamente cómo Cristina interactuaba con los invitados. Ya no había aquella arrogancia, aquel aire de superioridad. Servía a los invitados con genuino placer, presentaba a su hija con orgullo y se aseguraba de incluir a todos en las conversaciones. Cuando una de las amigas antiguas hizo un comentario despectivo sobre vivir con la suegra, Cristina respondió con una firmeza sorprendente. Doña Lucía es una de las mejores cosas que han pasado en mi vida. Ella me enseñó el verdadero significado de familia. La amiga pareció desconcertada, y yo fingí no haber oído, pero aquellas palabras calentaron mi corazón. Ricardo, siempre atento, se acercó mientras yo acomodaba más bocadillos en una bandeja. ¿Está todo bien, mamá? ¿Necesitas ayuda con algo? Está todo perfecto, hijo, respondí, observando el patio lleno de personas que amábamos, solo apreciando el momento. Quería decirte una cosa, comentó, bajando la voz. Nunca te lo agradecí apropiadamente. ¿Por qué? Por haber tenido el valor de poner límites aquel día, por haber cambiado las cerraduras. Sonrió, una sonrisa un poco triste, cargada de reconocimiento. Si no hubieras hecho eso, creo que nunca nos habríamos dado cuenta de lo equivocados que estábamos. Salvaste a nuestra familia siendo fuerte cuando tenías que serlo. Toqué su rostro como hacía cuando era niño. A veces, el amor más verdadero es aquel que sabe decir no. En ese momento, la pequeña Lucía se tambaleó hacia nosotros en sus pasos de bebé recién caminante, con sus bracitos extendidos hacia mí. La tomé en brazos y ella inmediatamente agarró mi collar, fascinada por el brillo. «Abuela», balbuceó, una de las pocas palabras que ya sabía decir. Ricardo y yo intercambiamos miradas emocionadas. Nada podría completar mejor ese momento. La fiesta continuó animada hasta el anochecer. Cuando los últimos invitados se despidieron, Cristina, Ricardo y la pequeña Lucía se quedaron para ayudar en la limpieza. Trabajamos juntos en sintonía, como un verdadero equipo familiar. «Pueden dejar el resto para mañana», sugirió Ricardo, viendo que yo comenzaba a mostrar signos de cansancio. «Ya se está haciendo tarde». No, vamos a terminar», insistí. «Me gustan las cosas organizadas antes de dormir». Cristina sonrió, conociendo bien ese rasgo mío después de tanta convivencia. «Entonces al menos déjenos hacer el trabajo pesado. Usted ya hizo demasiado hoy». Mientras Ricardo recogía la basura y Cristina lavaba los últimos platos, me senté en el balcón con la pequeña Lucía dormida en mi regazo. La noche estaba agradable, con una ligera brisa que balanceaba las hojas de mis plantas.
Mirando a ese rostro angelical, reflexioné sobre cómo la vida da vueltas inesperadas. Hace poco más de un año me sentía expulsada de mi propia casa, invisible, desechable. Ahora estaba rodeada de amor, respeto y una sensación de pertenencia que llenaba cada rincón de mi ser. No porque hubiera cedido o me hubiera anulado, sino precisamente porque había encontrado el coraje para defender mi valía. Cuando todo estuvo arreglado, Ricardo se acercó, sosteniendo la mano de Cristina. «Mamá, tenemos algo que contarte», dijo con una sonrisa enigmática. «Oh», respondí, inmediatamente preocupada. «¿Qué pasó?». Cristina apretó la mano de Ricardo, animándolo a continuar. «¿Recuerdas aquel terreno que está a 2 cuadras de aquí? ¿En la calle de las Acacias?». Asentí. Era un terreno grande, arbolado, que llevaba años vacío. «Lo compramos», anunció él, con el rostro iluminado de felicidad. «Vamos a construir nuestra casa allí». «¿Qué? Pero, ¿y el apartamento?». «Lo estamos vendiendo. Nos dimos cuenta de que queremos criar a Lucía cerca de la naturaleza, con espacio para correr, para plantar». Cristina hizo una pausa significativa. «Como la casa donde criaste a Ricardo». Me quedé sin palabras por un momento, asimilando la noticia. «¿Van a construir una casa a solo 2 cuadras de aquí?». «Sí», confirmó Ricardo. «Queremos que Lucía crezca cerca de su abuela, que te tenga presente en todos los momentos importantes. Y hay algo más», añadió Cristina. «Queríamos saber si usted podría ayudarnos con el proyecto, especialmente con el jardín. Quiero que tenga su toque especial». Las lágrimas llegaron sin aviso. Eran tantas emociones juntas: sorpresa, alegría, gratitud, amor. Aquella misma mujer que un día había desdeñado mi jardín de abuela, ahora quería replicarlo en su nueva casa. «Me encantaría», logré responder finalmente. En las semanas siguientes, nos sumergimos en los planos de la nueva casa. Ricardo, como ingeniero, asumió la parte técnica de la construcción. Cristina se ocupaba de los aspectos prácticos del diseño interior. Y a mí se me invitó a opinar sobre todo, desde la disposición de las habitaciones hasta la elección de los colores de las paredes. El jardín, sin embargo, era mi dominio especial. Pasé horas planeándolo, diseñando los macizos, seleccionando plantas que tenían significado para nuestra familia. Esquejes de mis plantas más antiguas serían trasplantados al nuevo jardín, creando una continuidad entre las generaciones. Un día, mientras estábamos en el terreno analizando el inicio de las obras, Ricardo me llamó para ver algo especial. «Mamá, quiero mostrarte dónde estará tu habitación». «¿Mi habitación?», pregunté confundida. «Sí, estamos construyendo una suite especial para ti, para cuando quieras pasar el fin de semana o para el futuro, si algún día la necesitas o quieres vivir con nosotros». Miré el espacio demarcado en el proyecto. Era una suite amplia, con vista al jardín, con entrada independiente e incluso un pequeño estudio anexo. «Hijo, eso no es necesario. Tengo mi casa y...». «Sabemos que amas tu casa», interrumpió Cristina gentilmente. «No estamos sugiriendo que la abandones. Solo queremos que sepas que siempre habrá un lugar para ti con nosotros, ya sea para visitas o para cualquier eventualidad». Comprendí entonces lo que no se estaba diciendo. Estaban pensando en mi envejecimiento, en las dificultades que podría enfrentar viviendo sola en los años futuros. Me estaban ofreciendo seguridad, compañía, continuidad, no con condescendencia o sentido de obligación, sino con genuino amor y respeto. «Gracias», fue todo lo que pude decir, demasiado emocionada para extenderme. Ricardo me abrazó y Cristina se unió al abrazo. La pequeña Lucía, que jugaba cerca, vino corriendo y se agarró a nuestras piernas, queriendo participar en ese momento, incluso sin entender completamente lo que significaba. La construcción de la casa llevó casi un año. Durante ese periodo, nuestra rutina familiar se fortaleció aún más. Ricardo y Cristina cenaban conmigo varias veces por semana. Yo cuidaba de la pequeña Lucía cuando necesitaban resolver asuntos de la construcción. Los domingos todavía nos reuníamos para almorzar, alternando entre mi casa y el apartamento de ellos. Cristina comenzó a mostrar interés en aprender más sobre costura,
algo que yo practicaba desde joven. ¿Me enseñaría, señora?, preguntó tímidamente un día. Siempre me pareció bonito, pero nunca tuve paciencia para aprender. Claro, respondí, sorprendida y feliz con la petición. Podemos empezar con algo simple, como un vestidito para Lucía. Nuestras sesiones de costura se convirtieron en un ritual semanal. Cristina era aplicada, determinada a dominar cada técnica que yo enseñaba. A veces, mientras cosíamos juntas en el balcón, me acordaba de la mujer arrogante que había entrado en mi casa 2 años antes y apenas podía creer en la transformación. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella una vez, notando mi mirada contemplativa. En cómo la gente puede cambiar cuando encuentra el ambiente adecuado para florecer. Ella sonrió entendiendo la referencia, como sus plantas. Necesitan la tierra adecuada, la cantidad justa de luz, a alguien que las cuide con conocimiento y amor. Exactamente, asentí, impresionada con su percepción. Sabe, doña Lucía, yo nunca tuve eso antes, un ambiente donde realmente pudiera ser yo misma, sin necesidad de probarle nada a nadie. ¿Y quién es la verdadera Cristina?, pregunté, genuinamente curiosa. Ella reflexionó por un momento, la aguja parada en el aire. Creo que lo estoy descubriendo ahora. Una mujer menos insegura, menos a la defensiva. Alguien que no necesita pisotear a los demás para sentirse importante. Me miró con ojos sinceros. Alguien que está aprendiendo a ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Extendí la mano y apreté la suya con cariño. No se necesitaban más palabras. El día de la mudanza a la casa nueva llegó en una primavera radiante. Las flores que plantamos en el jardín estaban comenzando a eclosionar, como si celebraran la nueva fase que se iniciaba. Yo había ayudado en los preparativos durante semanas, desde la limpieza final hasta la organización de los armarios. Doña Lucía, me llamó Cristina mientras desempacábamos vajillas en la cocina espaciosa. Quería pedirle su ayuda con algo especial. Claro, querida. Ella me guió hasta una pared vacía en la sala de estar, donde había varias cajas de madera apoyadas. Quiero hacer una pared de recuerdos, explicó ella, con fotografías antiguas de su familia, de la mía, momentos especiales de Ricardo creciendo, los primeros meses de Lucía, una especie de árbol genealógico visual. ¿Me ayudaría a seleccionar las fotos más significativas? Me emocioné con la petición. Era tan diferente a aquella Cristina que había escondido mis fotografías en cajones, considerándolas demasiado anticuadas para su decoración moderna. Sería un honor, respondí. Pasamos horas esa tarde inmersas en álbumes antiguos. Le mostré fotografías de mi boda con Roberto, imágenes de Ricardo de bebé, los primeros pasos de Felipe, la casa en construcción décadas atrás. Cristina también compartió algunas fotos de su infancia. Muy pocas, noté. Una niña seria, casi nunca sonriendo, siempre un poco distante de sus padres. No tenemos muchas fotos de familia, explicó, pareciendo avergonzada. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, y después de eso, rara vez estábamos todos juntos para registrar momentos. Comprendí mejor, entonces, por qué ella se había mostrado tan reacia a la idea de una familia unida, por qué había actuado de forma tan defensiva y territorial. Nunca había experimentado la seguridad de un hogar estable, el consuelo de las tradiciones familiares, la certeza de pertenencia. Vamos a cambiar eso de ahora en adelante, respondí, sosteniendo su mano. La pequeña Lucía tendrá tantas fotos de familia que no cabrán en una sola pared. Cristina sonrió, con los ojos humedecidos. Gracias, doña Lucía, por no rendirse conmigo, incluso cuando fui terrible con usted. La familia no se rinde, querida, incluso en los momentos difíciles. Cuando terminamos la pared de recuerdos, el resultado fue deslumbrante. Décadas de historia familiar dispuestas en un mosaico que contaba nuestro viaje colectivo. Los momentos de alegría, de luto, de superación, de crecimiento. En el centro, colocamos una fotografía reciente de todos nosotros juntos. Yo, Ricardo, Cristina y la pequeña Lucía, sentados en el jardín de mi casa el día de su cumpleaños. Perfecto, declaró Ricardo, observando el trabajo finalizado. Esa es la esencia de lo que queremos para esta casa.
honrar el pasado mientras construimos el futuro. La casa nueva rápidamente se convirtió en el centro de nuestra vida familiar. Yo mantenía mi independencia en mi propia residencia, pero estaba allí casi todos los días, ya fuera para ayudar con la pequeña Lucía, para trabajar en el jardín que crecía exuberante, o simplemente para compartir una comida. La habitación que habían diseñado para mí permanecía siempre lista, con sábanas frescas y flores en la mesita de noche. A veces, cuando nos quedábamos hasta tarde conversando o cuando el tiempo estaba malo, dormía allí, sintiéndome completamente a gusto. En una de esas noches, después de una cena particularmente agradable, me senté en el balcón de la casa nueva, observando las estrellas. Ricardo había ido a acostar a Lucía y Cristina vino a unirse a mí con 2 tazas de té. ¿Estás feliz con el resultado?, pregunté, señalando la casa a nuestro alrededor. Más de lo que podría imaginar, respondió ella, entregándome una de las tazas. Pero, ¿sabes lo que es más increíble? No es la casa en sí, sino lo que representa. ¿Y qué representa para ti? Cristina miró al cielo estrellado, pensativa. Recomienzo, redención, la oportunidad de construir algo que nunca tuve. Nos quedamos en silencio por unos minutos, disfrutando de la noche y del aroma del té. Doña Lucía, continuó finalmente, ¿recuerda cuando cambió las cerraduras de la casa? ¿Cómo podría olvidar? Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Para mí también. Me enfurecí, ¿sabe? Pensé que usted estaba siendo cruel, mezquina. Ella sonrió con tristeza. Pero ahora entiendo que fue el mayor acto de amor que alguien haya hecho por mí. ¿Cómo es eso?, pregunté, sorprendida por esa interpretación. Usted fue la primera persona que estableció límites conmigo y no cedió, sin importar cuánto intentara manipular la situación. Fue la primera persona que me demostró que el respeto debe ganarse, no exigirse. Fue la primera persona que me amó lo suficiente como para decir no cuando yo estaba equivocada. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había pensado en ese acto desesperado como una expresión de amor, pero de cierta forma ella tenía razón. A veces, amar significa establecer límites firmes, incluso cuando duele, incluso cuando tememos las consecuencias. Aquella noche, después de que no pudimos entrar, Ricardo y yo tuvimos la peor pelea de nuestras vidas, continuó. Él me culpó por perder la casa, por perder a su madre. Yo lo culpé por no defenderme lo suficiente. Nos dijimos cosas horribles. Lo siento, murmuré, imaginando la escena. No lo sienta. Fue necesario. Aquella noche fue el fondo del pozo para nosotros. Tuvimos que enfrentar lo que estábamos haciendo el uno con el otro, con usted, con nuestro matrimonio. Ella tomó un sorbo del té. En el hotel barato donde nos quedamos, con esas sábanas dudosas y el ruido constante de la calle, miré a Ricardo durmiendo después de tanto llorar y pensé, ¿qué estoy haciendo con nuestra vida? ¿Por qué estoy alejando a la única persona que siempre ha estado a su lado? Y cambiaste. Sí, no de inmediato, claro. Fue difícil, doloroso. Tuve que confrontar muchas inseguridades, mucho miedo al abandono, mucha rabia que arrastraba de mi infancia. Pero cada pequeño paso valía la pena cuando veía a Ricardo feliz por habernos reconciliado con usted, cuando sentía que finalmente estaba formando parte de algo más grande que yo misma, una familia de verdad. Ricardo apareció en el balcón, uniéndose a nosotras. Lucía finalmente se durmió, anunció, sentándose a mi lado. ¿De qué están hablando? De la noche de las cerraduras, respondió Cristina con una pequeña sonrisa. Ah, él hizo una mueca. La noche en que casi lo perdemos todo. La noche en que empezamos a construir lo que tenemos ahora, corrigió ella suavemente. Ricardo tomó mi mano. Mamá, nunca te agradecí adecuadamente por ese gesto. En ese momento parecía el fin del mundo. Pero tenías razón. Necesitábamos ese choque de realidad. Fue un riesgo enorme, admití. Tenía tanto miedo de perderte para siempre. Nunca me perderías, garantizó él. Somos familia, y la familia encuentra el camino de vuelta, no importa cuán perdida esté. Mirando a esos 2 jóvenes adultos a mi lado,
Sintiendo el amor y el respeto que ahora fluían libremente entre nosotros, sentí una profunda gratitud por haber encontrado el coraje de defender mi dignidad en aquel día crucial. Si hubiera cedido, si hubiera seguido aceptando el irrespeto para mantener una falsa paz, nunca habríamos llegado a este punto de genuina conexión y amor mutuo. En los meses siguientes, nuestra rutina familiar se estableció con una naturalidad que jamás imaginé posible. La pequeña Lucía, ahora con casi 2 años, dividía su tiempo entre jugar en el jardín que su abuela y su madre cultivaban juntas y ayudar en las tareas domésticas, imitando a los adultos con cómica determinación. Una tarde, después de haber pasado el día con Lucía, estaba guardando algunos juguetes en la casa de ellos cuando encontré un sobre en la mesita de centro. Era una invitación para la fiesta de graduación de Cristina. Había completado un posgrado en gestión empresarial mientras trabajaba y cuidaba de la familia. «No te lo iba a contar todavía», dijo Cristina, apareciendo en la sala y viendo el sobre en mis manos. «Quería darte una sorpresa». «Estoy tan orgullosa de ti», respondí, sinceramente emocionada. «Lograr esto mientras trabajas y cuidas de la familia no es para cualquiera». «No lo habría logrado sin ti», afirmó con convicción. «Tu apoyo, tu ayuda con Lucía, tu inspiración. Eres mi modelo a seguir, ¿sabías?» «¿Yo?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Sí, tú, una mujer que enfrentó tantas adversidades sin jamás perder la dignidad ni la fuerza, que construyó un hogar y una familia con sus propias manos, que tuvo el coraje de decir no cuando era necesario, incluso cuando dolía. Nunca me había visto de esa forma, como un modelo, una inspiración. Para mí, siempre había hecho solo lo necesario para sobrevivir, para criar a mis hijos, para mantener mi dignidad. Pero a través de los ojos de Cristina, veía ahora una fuerza que no siempre reconocí en mí misma. En el tercer cumpleaños de la pequeña Lucía, organizamos una celebración especial. No solo por su crecimiento, sino también como una forma de conmemorar 3 años desde aquel momento transformador en nuestras vidas, la noche de las cerraduras, como comenzamos a llamarla entre nosotros. El jardín de la casa nueva estaba en el apogeo de su belleza. Las rosas que yo había trasplantado de mi casa florecían abundantemente, rodeadas de macizos de lavanda y romero. Los árboles frutales que plantamos el día de la mudanza ya comenzaban a dar sus primeros frutos, aún pequeños, pero prometedores, al igual que nuestra relación familiar reconstruida. Cristina, ahora gerente senior en su empresa, había organizado todo con perfección, equilibrando su atención a los detalles profesionales con un toque personal que hacía que la fiesta fuera acogedora. Ricardo circulaba entre los invitados, orgulloso de su familia y de la armonía que habíamos conquistado. Durante la fiesta, Felipe, mi hijo menor, me llevó a un rincón tranquilo. «Mamá, tengo que confesarte una cosa», dijo con una sonrisa divertida. «Cuando cambiaste las cerraduras aquella vez, pensé que habías perdido la cabeza. Estaba seguro de que Ricardo nunca te perdonaría y de que aquella Cristina nunca cambiaría». Me reí de su franqueza. «Yo también tenía mis miedos, hijo. Fue un gran riesgo. Pero mira esto ahora», gesticuló hacia la escena a nuestro alrededor. Cristina ayudando a Lucía a soplar las velitas. Ricardo tomando fotos, invitados conversando animadamente en un ambiente de genuina alegría. Nunca vi a Ricardo tan feliz, y Cristina parece una persona completamente diferente a aquella mujer que conocí en su boda. «La gente puede cambiar cuando encuentra el ambiente adecuado para florecer», respondí, repitiendo lo que le había dicho a Cristina años atrás. «A veces necesitan límites firmes y amor incondicional, en la medida justa. Siempre fuiste la más sabia de nosotros, mamá». Sonreí, aceptando el cumplido. La sabiduría, al fin y al cabo, viene con la edad y las experiencias, tanto las dulces como las amargas. Más tarde, cuando los últimos invitados se despidieron, noté a Cristina sentada sola en el banco del jardín, observando a Lucía jugar con los otros niños. Me uní a ella, sintiendo un ligero dolor de espalda después de un día tan ajetreado. «¿Cansada?», preguntó ella, notando mi discreta incomodidad. «Un poco», admití. «Ya no tengo 20 años». Ella rió suavemente. «Ninguno de nosotros,
Pero usted parece más joven cada año que pasa. Es el efecto de la felicidad, bromeé, la mejor crema antiarrugas que existe. Nos quedamos en silencio por unos momentos, observando a Lucía en su vestido de vuelo, corriendo y riendo con abandono infantil. Doña Lucía, dijo finalmente Cristina, con voz suave pero decidida, hay algo que he querido decirle desde hace mucho tiempo, pero nunca encontré las palabras correctas. Puedes hablar, querida. Yo crecí sin referencias femeninas fuertes. Mi madre siempre estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir después del divorcio. Mis tías eran distantes. No tuve abuelas presentes. Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando conocí a Ricardo y él hablaba tanto de la madre maravillosa que tenía, sentí envidia. Una envidia corrosiva que se transformó en resentimiento. Nunca habíamos hablado tan abiertamente sobre aquellos primeros tiempos difíciles y me conmovió su honestidad. Cuando me mudé a su casa, estaba decidida a demostrar que podía ser más importante para Ricardo que usted. Era una competencia estúpida que creé en mi cabeza. Ella suspiró, avergonzada. Y cuanto más amable era usted conmigo, más me resentía, porque hacía imposible odiarla. No lo sabía, confesé. Pensé que simplemente no te gustaba yo, mi forma de ser, mi casa. No era nada de eso, era miedo. Miedo de no ser suficiente, de no saber cómo formar parte de una familia de verdad. Cristina se volteó para mirarme directamente. Cuando usted cambió las cerraduras, fue como si alguien finalmente hubiera dicho, tú importas lo suficiente como para que yo establezca límites contigo. Nadie había hecho eso antes. La gente simplemente me dejaba hacer lo que quería o me abandonaba. Su visión me sorprendió. Nunca había considerado que establecer límites pudiera interpretarse como una forma de valoración. Usted me mostró lo que es la dignidad, continuó, lo que es el amor propio, lo que es la familia. Su voz tembló ligeramente. Usted se convirtió en la madre que nunca tuve, y quería que supiera que, en mi corazón, usted es mi madre, tanto como lo es de Ricardo. Las lágrimas rodaron por mi rostro antes de que pudiera contenerlas. En todos aquellos años, incluso con nuestra relación transformada, Cristina nunca me había llamado mamá. Siempre Doña Lucía, siempre con esa pequeña barrera formal. Oh, querida, logré decir finalmente, abriendo mis brazos. Ella se acercó y nos abrazamos fuertemente, dos mujeres que habían recorrido un largo camino de antagonismo al amor más profundo. ¿Puedo llamarla mamá de ahora en adelante?, preguntó tímidamente cuando nos separamos. Nada me haría más feliz, respondí, secando las lágrimas. En ese momento, la pequeña Lucía vino corriendo hacia nosotras, su rostro iluminado por el anochecer. «Abuela, mamá, mira lo que encontré». Extendió sus manitas, revelando una pequeña suculenta que había brotado en el jardín. ¿Puedo plantarla en mi macetita? Claro que puedes, mi amor, respondió Cristina, tomándola en brazos. La abuela te va a enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, confirmé, tocando el delicado rostro de mi nieta. Así es como hacemos en nuestra familia. Plantamos, cuidamos, vemos crecer. Ricardo se acercó, llevando platos vacíos de vuelta a la casa. Al vernos reunidas, sonrió. «Las 3 mujeres de mi vida», comentó con cariño. «¿Qué estarán tramando juntas?» «Estamos haciendo planes para el futuro», respondió Cristina, intercambiando una mirada cómplice conmigo. «Para nuestro jardín, para nuestra familia». Ricardo puso los platos en una mesa cercana y se unió a nosotras en el banco. La pequeña Lucía inmediatamente saltó del regazo de su madre al suyo, exhibiendo su descubrimiento botánico. «¿Sabes, mamá?», dijo Ricardo, acariciando el cabello de su hija mientras me miraba. «Recuerdo que me dijiste una vez que un jardín es como una familia. Necesita cimientos fuertes, cuidados diarios, paciencia para los periodos difíciles y sabiduría para saber cuándo podar y cuándo dejar crecer libremente». «Parece algo que yo diría», asentí con una sonrisa. «Bueno, tenías razón, como siempre». La luz del atardecer bañaba el jardín en tonos dorados, iluminando nuestros rostros y revelando las líneas que la vida había dibujado en cada una de ellas. Las mías, marcas de un largo viaje de trabajo, sacrificio y, finalmente, paz.
Las de Ricardo, señales de un hombre que había aprendido a equilibrar amor y respeto. Las de Cristina, testigos de una transformación profunda. Y las de la pequeña Lucía, aún sin marcas, un futuro de posibilidades infinitas. ¿Quién diría que aquella noche dolorosa, cuando me sentí tan sola cambiando las cerraduras de mi casa, sería el inicio de algo tan hermoso? ¿Quién imaginaría que el momento en que pensé estar perdiendo a mi hijo para siempre sería, en realidad, el primer paso para ganar no solo a él de vuelta, sino también a una hija que nunca esperé tener y a una nieta que traía alegría a mis días? La vida rara vez sigue los caminos que planeamos. A veces son justamente las curvas inesperadas, las decisiones difíciles tomadas en momentos de desesperación, las que nos llevan a los destinos más bellos. Mi viaje con Ricardo y Cristina me enseñó que el amor verdadero no es solo abrazar y ceder, es también establecer límites, exigir respeto, valorarse lo suficiente como para decir no cuando es necesario. Y por encima de todo, aprendí que nunca es tarde para reconstruir, para sanar, para florecer. Al igual que las plantas de mi jardín que sobrevivieron a tormentas y sequías, nuestra familia había enfrentado su propia tormenta y emergido más fuerte, más hermosa, más verdadera. Mirando a mi familia reunida en ese banco de jardín, bajo la luz dorada del atardecer, sentí una plenitud que jamás imaginé posible después de tantos años de lucha y soledad. Había recuperado no solo el respeto en mi propio hogar, sino descubierto un nuevo significado para la palabra hogar. No solo un lugar físico construido con ladrillos y argamasa, sino un espacio emocional construido con amor, respeto y comprensión mutua. Y en este nuevo hogar ya no había más líneas que cruzar, solo círculos de afecto que se expandían para abrazarnos a cada uno de nosotros, exactamente como éramos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.